Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una clase más de Master D. Mi nombre es Cristian y hoy vamos a tratar un tema de anatomía. Vamos a hablar de la osteología, es decir, del estudio de los huesos. Y nos vamos a centrar en dos regiones. La zona del raquis, hablaremos sobre todo de la vértebra tipo y veremos los huesos de la cabeza, que lo dividiremos en dos partes, cráneo y cara. Si os parece, vamos a comenzar. Como siempre, antes de nada, cualquier duda que vayáis teniendo con lo que vamos hablando, por favor me la vais lanzando a través del chat que yo intentaré solucionarlo. Por otro lado, la clase se está grabando. Ya hemos solventado el problema técnico que teníamos que no me permitía grabar y entonces después la clase se subirá al campus para que la podáis ver tantas veces como queráis. Si alguna vez veis que me quedo callado y mirando a un lado, es que estoy mirando si hay alguna pregunta o alguna cuestión de algún compañero. Si tuvierais cualquier problema a lo largo de la sesión con el audio, con el vídeo, me lo vais diciendo, ¿de acuerdo? Vale, pues si os parece, comenzamos. Vamos a empezar por el raquis. Voy a comprobar que a vosotros también os ha cambiado la presentación, sí, que la última vez tuvimos ahí un pequeño problema. Vamos a empezar por el raquis, es decir, por nuestro eje central, ¿vale? Nuestra columna. Vamos a ver que la columna vertebral va a estar formada por 33 vértebras, que se dividen en 5 regiones, que las vamos a ver de la parte más superior a la parte más inferior, es decir, de craneal a caudal. Empezaríamos por la parte más alta, tendríamos una región cervical, luego veremos cuántas vértebras componen cada una de estas regiones. Después tendremos una región dorsal o torácica. Siguiendo en dirección caudal tenemos la zona lumbar y luego ya tendríamos el sacro y el coxis, ¿vale? Estas serían las 5 regiones. Vamos a ver el número de vértebras por cada región. Empezaremos igualmente por la zona más craneal e iremos bajando hacia abajo. Esto es una visión anterior de la columna. A continuación tenemos una visión posterior de la columna y luego tenemos una visión lateral vista desde la izquierda. Región cervical. ¿Cuántas vértebras tenemos en esta región? 7 vértebras. Se denominan de C1 a C7, si bien es cierto que las dos primeras tienen nombre propio. Se denominan atlas y axis. Atlas seguramente nos sonará de la mitología, ¿vale? Era un ser mitológico que soportaba el peso del mundo. Atlas soporta el peso de nuestro mundo, es decir, sujeta nuestra cabeza, soporta el peso de la cabeza. De ahí viene el nombre. Luego tenemos la región dorsal o torácica. Aquí encontramos 12 vértebras, se denominan de D1 a D12 o lo que es lo mismo, de T1 a T12, en función de si hablamos de dorsales o de torácicas, pero es lo mismo. A continuación tenemos la zona lumbar con 5 vértebras más grandes que el resto, si os fijáis, se denominan de L1 a L5. Después tenemos el sacro, que está formado por 5 vértebras, ¿vale? Que se fusionan por completo formando un único hueso en torno a los 25 años. Y luego tendríamos la región coxígea, el coxis, que son unas 4 vértebras. Digo unas 4 vértebras porque este número puede ser inconstante en función de las personas, ¿vale? Puede haber alguna variación anatómica en cuanto al número de vértebras en alguna de estas zonas, siendo esto compatible con la normalidad, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que el coxis, las vértebras ya son de carácter atrófico, van desapareciendo y entonces no siempre ese número es constante. Después vamos a hablar de las curvas que tiene la columna. Esperad un segundito. Vale, me comentan que la parte de abajo de las letras no se veía. No os preocupéis porque lo que no se vea yo lo voy nombrando, ¿vale? Si no me equivoco, lo único que no veíais en la imagen anterior sería a lo mejor la región coxígea. Efectivamente, ahí no se ve, ¿vale? Pero simplemente pone región coxígea 4. Continuamos.
Curvaturas de la columna. La columna vertebral, si os fijáis, no es recta, sino que tiene una serie de curvas. Unas curvas fisiológicas, es decir, unas curvas normales. Y tienen estas curvas para amortiguar mejor el peso de nuestro cuerpo, ¿vale? Si las vértebras formaran una línea completamente recta, el peso también caería recto y machacaría los discos que hay entre las vértebras. De esta manera, estas curvas hacen como si fuera una especie de muelle que permite amortiguar mejor. ¿De acuerdo? Vamos a tener dos tipos de curvas. Unas curvas, esto es la parte anterior y esta es la parte posterior. Vamos a tener unas curvas hacia adelante, ¿vale? En la región cervical y en la región lumbar, y unas curvas hacia atrás, en la región dorsal y en la región sacrocoxígea. Se denominan lordosis o cifosis en función de qué tipo de curvas son. Vamos a verlas. En la zona cervical hemos dicho que tenemos una curva hacia adelante. Esto es una curva de convexidad anterior, es decir, esta curva es convexa hacia adelante. Por lo tanto, esto es una lordosis. Pasa lo mismo en la zona lumbar. Es una curva que va hacia adentro, hacia adelante, ¿vale? Con una convexidad anterior, y entonces se denomina también lordosis. Por lo tanto, en la zona cervical y en la zona lumbar tenemos lordosis. En la zona dorsal y en la zona sacrocoxígea, la curva es al contrario, es hacia atrás, es de convexidad posterior. Si os fijáis, es igual en las dos zonas. Esto se denomina cifosis. Por lo tanto, vamos a tener dos lordosis y dos cifosis. Os recuerdo, son curvas fisiológicas, es decir, curvas normales. Luego tendríamos curvas patológicas, que serían la exageración de estas curvas, y podríamos hablar de hiperlordosis, cuando la curva o bien cervical o bien lumbar es muy exagerada, y las hipercifosis, tanto en la zona dorsal como en la zona sacrocoxígea. Eso ya sería algo patológico. Pero estas curvas son, ya os digo, fisiológicas, normales. Aquí tenemos una imagen donde volvemos a ver lo mismo, esa misma columna con cómo son las curvas. Veis esta curva que va hacia la parte anterior. Esto va a ser una lordosis, igual que en la zona lumbar. Y aquí en la zona dorsal y en la zona sacrocoxígea tenemos una cifosis, una curva que va hacia atrás, una curva de convexidad posterior. Y nos metemos ya a hablar de la vértebra tipo. Lo primero que os voy a decir es que la vértebra tipo no existe, ¿de acuerdo? No es una vértebra que tú digas en el cuerpo, es esta, no. Es una vértebra que se utiliza a nivel docente para enseñar todos los elementos comunes para todas las vértebras. Es decir, vamos a analizar cuáles son los elementos que toda vértebra de nuestro cuerpo tiene, ¿de acuerdo? Y a eso lo denominamos vértebra tipo. Pero no sería una vértebra en concreto. ¿Por qué? Porque conforme nos vamos hacia los extremos, me da igual que nos vayamos hacia arriba que hacia abajo, las vértebras se van como especializando y van a tener características que las hacen únicas, ¿vale? No son iguales una vértebra cervical que una vértebra lumbar, ¿vale? Varían bastante de forma, de tamaño, luego lo veremos. Pero es que en la zona dorsal tampoco tienen algunas características que tienen las demás. Incluso hay características que las hacen diferentes. Ahora lo veremos. Por eso hablamos de vértebra tipo como una vértebra que se utiliza a nivel docente, ¿vale? No existe, no es ninguna vértebra en concreto. De esta manera podemos ver todos los elementos que tienen todas las vértebras. No sé si me he explicado con esta definición de la vértebra tipo. Si no es así, por favor, confirmádmelo, ¿vale? Os lo repito por si acaso. La vértebra tipo no existe, es una vértebra que se utiliza a nivel docente para saber todo, o para conocer, mejor dicho, y explicar todos los elementos que tienen en común todas las vértebras. Es decir, los elementos que nosotros vamos a ver los tienen las cervicales, los tienen las dorsales y los tienen las lumbares. Habrá alguna modificación, pero esos elementos están ahí, ¿vale? Esas partes las vamos a ver.
Vamos a empezar viendo una imagen superior de una vértebra dorsal, ¿vale? Cogemos una vértebra dorsal porque está como a mitad de camino entre las cervicales, las lumbares, y vamos a identificar mejor estos elementos. Aquí tenemos la parte anterior, en la parte de arriba tenemos la parte posterior, y entonces vamos a empezar por delante. Tenemos el cuerpo. El cuerpo es todo este cilindro óseo que se encarga de soportar el peso del cuerpo. Entre los cuerpos de las diferentes vértebras estarán dispuestos los discos intervertebrales. Hacia atrás tenemos unos salientes óseos que se denominan pedículos. Este trocito es el pedículo. Luego, cerrando un agujero hacia atrás, tenemos las láminas. Esto es una lámina y esto es otra lámina, ¿vale? Entre el cuerpo, los dos pedículos y las láminas se forma el agujero vertebral. Por aquí pasa la médula espinal, ¿de acuerdo? La suma de todos los agujeros vertebrales forman el canal medular y por aquí pasa la médula espinal, todos los nervios que provienen desde nuestro encéfalo. Después tenemos una serie de salientes. Aquí vemos dos que se van como hacia los lados, que son las apófisis transversas. Y hacia atrás vemos otro saliente muy marcado, que es la apófisis espinosa. Esto es lo que nosotros podemos tocar de la vértebra. Cuando nosotros tocamos la espalda por detrás y tocamos la zona vertebral, notamos estos bultitos, las apófisis espinosas. Y esto sería todo lo que podemos decir de la vértebra tipo desde la parte superior. Si os fijáis, no estoy hablando para nada de esto de aquí, que sería una costilla y que también va a dejar una serie de relieves sobre la vértebra. ¿Por qué? Porque eso no está en todas las vértebras. Os recuerdo que estamos viendo los elementos comunes a todas las vértebras. Estos relieves, la unión con la costilla, eso es específico de la zona dorsal. Por eso no lo nombro como vértebra tipo. Después tenemos aquí una imagen lateral de la misma vértebra. Vemos aquí el cuerpo, el pedículo y la lámina. El pedículo por aquí y la lámina ahí. Entre el cuerpo, el pedículo y la lámina hemos visto que se formaba el agujero vertebral. Aquí no lo vemos porque estamos de lado, ¿vale? Viendo la vértebra desde el lateral. Tenemos aquí la apófisis transversa, la del otro lado no se ve porque está la tapa. Y tenemos aquí la apófisis espinosa. Pues bien, ahora vemos otra serie de salientes. Los vemos aquí, esos y estos de aquí. Esos son apófisis articulares. Vamos a tener dos arriba y dos abajo. ¿Para qué? Para articular con la vértebra de arriba y articular con la vértebra de abajo. ¿Vale? Volviendo a la imagen anterior, las veis aquí. Aquí veríamos las superiores. Veríamos ahí dos apófisis articulares. Las tendríamos ahí. Entonces, ¿cuántas apófisis tenemos que aprendernos en la vértebra tipo? Pues tenemos dos transversas, una espinosa y 4 apófisis articulares. Por lo tanto, son 4 y 2, 6 y una 7 apófisis. ¿De acuerdo? Fijaros cómo además, aquí ahora de repente aparece un nuevo agujero. Aquí a lo mejor no lo vemos demasiado bien, pero luego cuando veamos una imagen posterior lo identificaréis muy rápido. A los lados vemos que se forma un agujero y es el agujero intervertebral o de conjunción. Antes teníamos el agujero vertebral, es decir, el agujero de la vértebra, y ahora vamos a ver un agujero entre vértebras, intervertebral. Por aquí saldrán cada uno de los nervios que van saliendo por el raquis, ¿vale? Cada uno de los nervios raquídeos, que irán a inervar todo en nuestro cuerpo. Aquí tenemos una imagen con un corte transversal, perdón, con un corte sagital, ¿vale? En el cual vemos el cuerpo de una vértebra, el de la otra vértebra, vemos el disco intervertebral con el núcleo pulposo, los anillos fibrosos, vemos una serie de ligamentos y vemos este agujero intervertebral del que hablábamos ahora, como entre una vértebra y otra se forma este agujero intervertebral.
o agujero de conjunción. Esto era el canal medular, por aquí están todos los nervios que forman la médula espinal y por cada uno de estos agujeros irán saliendo las raíces nerviosas para inervar a nivel motor y a nivel sensitivo todo nuestro cuerpo. Vale, me piden que repita, me imagino que hace referencia a lo del canal medular. Vale. Os comento. Este agujero vertebral, formado en cada vértebra, la suma de todos los agujeros vertebrales de todas las vértebras forman el canal medular. Y por este canal medular pasará toda la médula espinal. Después, por cada uno de estos agujeros intervertebrales que hemos visto, irán saliendo los diferentes nervios, las diferentes raíces nerviosas para inervar o a nivel sensitivo o a nivel motor todo nuestro cuerpo. Y una vez que hemos visto la vértebra tipo, lo que os acabo de contar son todos los elementos comunes para todas las vértebras, ¿vale? Os recuerdo que no existe como tal esa vértebra tipo. Vamos a ver unas imágenes donde vamos a comparar estas vértebras. Tendremos la vértebra cervical, la vértebra dorsal y la vértebra lumbar, para que veáis que no son iguales, que hay bastantes diferencias. En las vértebras cervicales, el cuerpo es muy pequeñito, sin embargo, el agujero vertebral es mucho más grande en comparación con el tamaño general de toda la vértebra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que soportar poco peso, sin embargo van a salir todos los nervios desde el encéfalo, tienen que salir todos los nervios por la zona cervical, ¿vale? Y por cada uno de los agujeros de conjunción irán perdiendo raíces, ¿vale? Entonces, vamos a ver la progresión tanto del cuerpo como del agujero vertebral en las diferentes vértebras, y si pasamos a las dorsales, fijaros como el cuerpo ya es más grande y el agujero vertebral ya es más pequeño en comparación con el tamaño de la vértebra. ¿Por qué? Porque ya han salido todos los nervios que van a inervar tanto la zona cervical como la zona de las extremidades superiores. ¿Vale? Entonces no necesitamos agujeros tan grandes porque la médula espinal ya es más pequeña. Conforme vamos bajando llegamos a la zona lumbar y fijaros cómo este cuerpo es mucho más grande, tiene que soportar ya todo el peso del cuerpo y el agujero vertebral es mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque por aquí ya solo tienen que pasar las raíces nerviosas que van a ir a inervar las extremidades inferiores. Si nos fijamos en las apófisis espinosas, entre las lumbares y las dorsales aquí no vamos a ver gran diferencia, pero si os fijáis, las cervicales no terminan en una punta, sino que hay veces que pueden terminar en dos, ¿vale? Pero sigue considerándose que esto es la apófisis espinosa. En las apófisis transversas, fijaros como aquí se aprecian de forma un poco diferente a lo que hemos visto en las vértebras dorsales, que están mucho más marcadas. Incluso en la zona cervical tenemos unos agujeros transversos por donde pasarán una serie de vasos, ¿vale? Con esto, ¿qué os quiero demostrar? Que son muy distintas las vértebras en función de la región de la que estemos hablando. Vistas de lateral, pues vemos que también son muy distintas. Las vértebras cervicales son como más planitas, más pequeñas y se proyectan hacia atrás, mientras que en las vértebras dorsales su apófisis espinosa, fijaros cómo se proyecta hacia abajo, hasta el punto de que cuando tocamos esta apófisis espinosa, en algunos casos estaremos a la altura de la vértebra inferior. Y las vértebras lumbares, fijaros cómo son más anchas, las apófisis espinosas también son más anchas y nuevamente se proyectan hacia atrás. ¿Dudas con esto del raquis y las vértebras tipo? Sé que a lo mejor es demasiada información para una clase, pero bueno, como luego lo podéis volver a ver, si os queda cualquier duda, lo podréis volver a consultar.
Vale, pues si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, pasamos a ver la cabeza. A la hora de estudiar la cabeza vamos a dividirla en dos partes diferenciadas. Por un lado el cráneo, es decir, todos los huesos que van a formar la bóveda craneal, o más que la bóveda craneal, mejor dicho, el espacio para albergar todo lo que sería nuestro encéfalo, ¿vale? Y luego los huesos que van a formar la cara. De esta forma diferenciaremos como dos partes dentro de la cabeza. Vamos a empezar por los huesos del cráneo, es decir, los huesos que van a formar el hueco, el espacio para albergar el sistema nervioso central, ¿vale? Parte de este sistema nervioso central y que lo van a proteger, ¿vale? Lo albergan y lo protegen. Vamos a encontrar diferentes huesos, vamos a ir viéndolos. Tenemos un occipital, el occipital es este de aquí, esto es una visión posterior. El occipital es el hueso de atrás, ¿vale? El hueso de la nuca. Visto desde lateral, sería este hueso de aquí. Luego tenemos dos parietales. Los parietales son los que forman el techo de la bóveda craneal, ¿vale? Tenemos un parietal a la izquierda y otro a la derecha. Sería este de aquí y aquí los vemos también, estos dos. En una imagen superior, visto desde arriba, los tendríamos aquí. Estos serían los dos parietales. Luego tenemos un frontal. El frontal, como su nombre nos indica, es el hueso de la frente. Sería este de aquí. Aquí también lo podemos ver. Luego tenemos dos temporales. Los temporales están situados a los lados, ¿vale? Sería este hueso de aquí, en el cual encontramos el oído. Luego tendremos un esfenoides, que sería este hueso de aquí, este trozo de aquí, ¿vale? Tenemos que pensar que aquí hay un corte sagital, entonces solo vemos una parte. Bien, esto, ¿vale? Eso sería el esfenoides. Y aquí tendríamos el etmoides, este de aquí, ¿vale? Que estarían enclavados como en la parte inferior de nuestro cráneo. Os he puesto esta diapositiva porque cuando nacemos no tenemos el cráneo como lo acabamos de ver. Tenemos todos esos huesos, pero hay una serie de suturas que todavía no se han cerrado, ¿vale? Y tenemos también unos huecos que se denominan fontanelas. ¿Por qué tenemos el cráneo sin terminar de formar? Porque si naciéramos con el cráneo completamente formado, la mujer no podría dar a luz, porque necesita un volumen muy grande la cabeza y de hecho cuando nacemos todavía se va desarrollando y creciendo un poquito esa cabeza. Entonces nacemos con estos huesos como sin terminar de cerrar para permitir que se deformen y que puedan salir por el canal del parto. Tenemos una fontanela anterior, lo vais a encontrar también con el nombre de brecma, y una fontanela posterior que podéis encontrar con el nombre de lambda. Y luego también tenemos otras dos fontanelas, aquí la esfenoidal y la mastoidea, ¿vale? Diferentes fontanelas que se pueden palpar muy bien en los recién nacidos. Me he olvidado de comentar antes, en esta imagen, muchas veces la gente se pregunta, visto desde atrás, vemos que aquí hay un hueso más. No sé si alguna vez habíais visto este tipo de imágenes y si os habíais preguntado, ¿y este hueso? Porque este hueso, que es parte del occipital o... Normalmente la gente tenemos todo este hueso sería occipital, todo esto formaría un solo hueso, pero en ocasiones hay gente que tiene como un hueso extra, ¿vale? Incluso veis aquí que tiene como pequeños huesecillos extra. Eso también forma parte de la normalidad. Que sepáis que hay personas que nacen con lo que se denomina el hueso del Inca, ¿vale? Como un hueso extra entre los parietales y el occipital. Da igual tenerlo que no, ¿vale? Al final es lo mismo, simplemente que sepáis que existe. Y si os parece, vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por cada uno de los huesos del cráneo, hablando de los relieves más importantes. El estudio del cráneo es muy complejo.
y me voy a centrar, ya os digo, en los relieves más importantes y en los que nos pueden interesar. Hay muchos nombres, hay muchos relieves, entonces vamos a destacar alguna cosa de algún hueso, ¿vale? El occipital, esto es una imagen vista desde abajo. Cosas que llaman la atención, lo primero es que tiene un agujero, ¿vale? Este es el agujero occipital o foramen magno. Por aquí es por donde sale la médula espinal. Por aquí, ¿vale? Vendrán todos los nervios que vienen del encéfalo y bajarán por los agujeros vertebrales, por ese canal medular que veíamos antes. Luego vamos a tener unos cóndilos, estas superficies redondeadas, para articular y apoyarse sobre el atlas y permitir la flexoextensión de lo que sería la cabeza. No del cuello, ¿vale? No estoy moviendo el cuello, sino que simplemente la flexoextensión de la cabeza. La rotación ya tendría que ver con el giro que hay entre atlas y axis. ¿De acuerdo? Agujero occipital, cóndilo occipital y luego que sepáis que hay una serie de protuberancias y de crestas donde se va a insertar en esta zona toda la musculatura de la nuca. ¿Vale? Músculos tan importantes como el trapecio se insertan en estas superficies. ¿Vale? De hecho, siempre que veis un hueso con zonas así muy excavadas, con relieves, con surcos, con agujerillos, eso es para que se inserten cosas. ¿Vale? Entonces, fijaros aquí la cantidad de músculos que se van a insertar. Pensad que la cabeza tiene muchísimo movimiento. Para que os hagáis una idea, la cabeza de forma normal la movemos como unas 600 veces en una hora. Así que necesitamos muchos músculos que den juego a esta cabeza. Visto desde dentro, vemos ese foramen magno, ese agujero occipital, y simplemente os destaco que veáis que por dentro también tiene una serie de surcos. También será para que se inserten una serie de estructuras, incluso para que pasen una serie de vasos. Y pasamos a los parietales. Esto es una visión por fuera y esto es una visión por dentro. Pocas cosas que destacar, simplemente pues que articulará con el occipital y por aquí articulará con el frontal. Y por debajo tiene lo que se denomina el borde escamoso para articular con el temporal. Por dentro, si os fijáis, tiene como una especie de arbolitos o de ríos. Estos surcos están allí en el hueso para dejar paso a lo que serían arterias, venas que nutren a nuestro cerebro, ¿vale? A nuestro encéfalo. Pasaríamos ahora al estudio de los huesos temporales. Ya veis que son muy complejos, que tienen un montón de nombres todos estos huesos. Yo me voy a centrar en lo más importante o lo más destacable. Esto sería una imagen lateral y esto sería una imagen vista desde dentro. Cosas que me interesan, la apófisis mastoides. Eso lo podemos palpar justo por detrás y por debajo de la oreja, hacia atrás, tenemos ahí un relieve duro que suele molestar si metemos el dedo, y eso es la apófisis mastoides. Ahí se origina, en parte, el músculo esternocleido occipito mastoideo, ¿vale? Porque llega a la apófisis mastoides, tendríamos ahí. Tendríamos también por dentro un piquito que sería la apófisis estiloides. Y luego vemos también el conducto auditivo, en este caso el externo, ¿vale? Por aquí se transmitirá el sonido, llegará hasta dentro y se producirán una serie de procesos fisiológicos que darán lugar a la audición. Y luego aquí hacia adelante tenemos la apófisis cigomática. Esto formará un arco denominado arco cigomático en el cual articulará lo que es la apófisis cigomática del temporal con el hueso malar o cigomático, ¿vale? El del pómulo. De hecho, si nos tocamos el pómulo y nos vamos hacia atrás, como hacia la oreja, notaremos que ahí es todo hueso, ¿vale? Eso es el arco cigomático.
Es la unión entre el hueso temporal por detrás y por delante el hueso cigomático o malar. Por dentro simplemente me voy a centrar en que veáis que tenemos ahí el orificio, ¿vale?, para el conducto auditivo interno. Simplemente. Y pasamos al hueso frontal. El hueso frontal es el hueso de la frente. Al nacer es como si tuviéramos dos y se genera una sutura en medio. Por eso vais a encontrar la sutura metópica, ¿vale? Sería ahí. Y luego tenemos la glabela, que es como una especie de surquito que tenemos ahí un poquito entre las cejas, por así decirlo, ¿vale? Eso se denomina glabela. Más cosas que podemos decir. Tenemos un arco superciliar, ¿vale? En la zona de las cejas tenemos ahí como una zona más marcada. Eso sería el arco superciliar. Y luego tendríamos un borde supraorbitario, es decir, el borde de lo que sería la órbita del ojo, que eso se palpa muy bien. Más cosas, una apófisis cigomática para articular con el hueso cigomático o malar, ¿vale? Con el hueso de los pómulos. Tenéis que pensar que el hueso del pómulo, el cigomático o malar, terminará por debajo lo que sería la órbita, entre otros huesos, ¿vale? Pero formará la parte inferior de la órbita. Y luego arriba, ¿vale?, por encima del borde supraorbitario, tenemos el agujero supraorbitario. Si nos tocamos por la zona de las cejas y pasamos los dedos, notaremos que hay una zona donde hay como unos agujeritos, ¿vale? Esos agujeritos son estos. Cuando veáis unos agujeros así tan marcados, normalmente es para entrada, salida de algún vaso, algún nervio, ¿de acuerdo? Esto es una imagen inferior, visto desde abajo. Simplemente vamos a nombrar este hueco, que es lo que se denomina escotadura etmoidal. Aquí encajará el hueso etmoides que veremos luego, ¿vale? Vemos ahí que esto es como unas piezas de Lego. Vamos encajando el puzzle y aquí encajaría el etmoides. Nos vamos con el esfenoides. A ver, el esfenoides no lo vais a localizar muy bien. Es un hueso que forma parte de la base del cráneo. Tiene forma, según cómo lo miréis y según qué visión veáis, qué dibujo veáis, lo nombran como un murciélago, como una mariposa, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir de este hueso? Es un hueso impar que cruza de lado a lado lo que sería el cráneo. La única parte que podríamos, digamos, palpar, y tampoco lo vais a identificar, sería la parte lateral de lo que son las alas mayores. Estos serían las alas mayores, una y la otra, y se correspondería con la zona de lo que se denominan los pulsos normalmente aquí en la cabeza. De hecho, cuando nos duele la cabeza, tendemos a masajear esa zona. ¿Por qué? Porque al masajear esta zona es como si estuviéramos masajeando nuestros esfenoides, entonces estamos masajeando la base del cráneo. ¿De acuerdo? Cosas que podemos destacar. Tenemos aquí un relieve que creo que no tengo. No, mira, lo voy a poner aquí que lo veremos mejor. Un relieve, este de aquí, denominado silla turca, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vuelvo aquí. Ahí veríamos la parte de arriba de esa silla turca. Luego tenemos una cresta esfenoidal. Tenemos las alas inferiores, perdón, con un proceso pterigoideo y un gancho pterigoideo, ¿vale? Ahí lo vemos. Tenemos como dos superficies. Tenemos el agujero redondo. Tenemos una fisura orbitaria superior, es decir, por aquí iremos al ojo. Hay diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Cosas que tenemos que saber. Yo me quedaría con las alas mayores, alas menores, con la silla turca y poco más. Si acaso el agujero redondo, que suele
nombrarlo bastante. ¿Entendido? Este ya os digo que es bastante complejo. Yo os recomiendo siempre que estudiéis este tipo de huesos. En general, siempre que se estudia anatomía, hay que estudiar con algún tipo de atlas de anatomía al lado porque facilita mucho el estudio. Tener siempre imágenes al lado. Y nos quedaría el etmoides. El etmoides es un hueso también impar. Cosas que podemos destacar, ¿vale? Está situado, como os he dicho antes, por debajo de este hueso del frontal, que no me salía ahora. De hecho, esta parte entra dentro, ¿os acordáis de esa escotadura que hemos visto etmoidal en el frontal? ¿Vale? Vuelvo atrás para que lo encajéis. Este hueco, pues aquí en este hueco va a ir encajado, perdona, que he ido en dirección contraria, esto. La crista galli, la cresta de gallo. De hecho, esta parte estará dentro del cráneo. ¿Vale? Luego tenemos una lámina cribosa, que si habéis estudiado el olfato, seguro que la habéis escuchado nombrar. Por aquí es por donde pasan los nervios olfatorios que van a la cavidad nasal, a la parte superior de la cavidad nasal. Esos nervios atraviesan la lámina cribosa y entran directamente en nuestro sistema nervioso central y ya detectamos los olores. Luego tenemos también una lámina orbitaria. ¿Por qué? Porque va a formar parte también de la órbita, de la parte interna de la órbita del ojo. Y hasta aquí los huesos de lo que sería el cráneo, es decir, los huesos que albergan y protegen a nuestro encéfalo. Y ya solo nos quedaría por ver los huesos de la cara. Me voy a detener aquí un segundo antes de hablar de los huesos de la cara, porque me interesa que veáis cómo la órbita del ojo, lo que sería la cuenca del ojo, está formada por diferentes huesos. ¿Vale? Vamos a tener el frontal, el malar, el maxilar superior, pero vamos a tener también otra serie de huesos por dentro, que luego hablaremos de alguno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cada uno de estos huesos, os los sitúo en primer lugar y luego hablamos un poquito de ellos. Tenemos los dos cornetes. Los cornetes están situados aquí dentro de las fosas nasales. ¿Vale? También lo vais a encontrar como huesos concha. Luego tenemos los dos maxilares superiores. Esto que parece que es un hueso, en realidad está dividido y son dos. Luego tenemos los dos palatinos. En este caso están por dentro. Van a formar el paladar. Palatinos, paladar. Sería estos huesos que están aquí. Esto de aquí sería el maxilar superior, los dos maxilares superiores. Por detrás tenemos aquí los palatinos, que tienen como forma de L, luego lo veremos. Una parte horizontal y luego una parte vertical que sube hacia arriba. De hecho, llegaría hasta la zona de la órbita del ojo. Luego tenemos dos lacrimales que estarían aquí, en la parte interna de lo que sería la órbita del ojo. Dos nasales, estos huesos de aquí, que forman la parte ósea de la nariz. Un hueso Böhmer. Aquí no lo vamos a ver muy bien, estará enclavado aquí dentro, ¿vale? Estará ahí encajado por debajo del etmoides y por encima de los maxilares superiores. Vamos a tener ahí un hueso Böhmer, luego veréis que tiene como forma más o menos como si fuera de púa. Un maxilar inferior, que sería este de aquí, que es el único hueso móvil de toda esta cara, de todo este cráneo, de toda esta cabeza, mejor dicho. Y luego dos cigomáticos o malares, que son estos de aquí, uno a cada lado, que son los pómulos. ¿De acuerdo? Vistos estos huesos, para que los hemos situado, los vamos a ver un poquito. Los cornetes, cornetes o hueso concha, también lo vais a encontrar con ese nombre. De hecho, aquí aparece como concha nasal inferior. Ahí, estos cornetes. Son unos huesos dispuestos en la cavidad nasal, porque así aumentamos la superficie de contacto de
el aire con nuestro cuerpo y lo podemos calentar. Está recubierto de mucosa, es una mucosa muy irrigada, de forma que calentamos el aire. Además vamos a encontrar moco, vibrisas, las vibrisas son los pelos, por lo tanto limpiamos, purificamos el aire y lo calentamos. Poco más que decir de este hueso. Vamos con los maxilares superiores. Aquí vemos uno, pero recuerdo que son dos. Estamos viendo aquí un maxilar superior visto desde fuera y visto desde dentro. Tendríamos una porción para lo que sería la nariz, lo veis ahí. Otra porción para lo que sería el ojo, para formar la órbita. Tenemos un surco lagrimal, ¿vale? Donde encajará también el hueso lagrimal. Cosas destacables, las eminencias alveolares, vemos ahí como esa especie de huecos o esos relieves, mejor dicho, esos surcos, esos son las eminencias alveolares y encontraremos los alveolos, donde se albergarán cada uno de los dientes. Visto por dentro, ¿qué podemos destacar? Tenemos un proceso frontal para articular con el hueso frontal, el surco lacrimal, para que se ponga en contacto la lágrima que sale del ojo. Siempre que lloramos, si os dais cuenta, tenemos como más moquita. ¿Por qué? Porque esas lágrimas, ese exceso de lágrima, desemboca en la fosa nasal. Entonces tenemos ese surco lagrimal. Tenemos un surco palatino, es decir, articular aquí también con el hueso palatino. Y algo que me interesa es que veamos que hay un seno maxilar. ¿Esto qué es? En algunos de los huesos de la cara principalmente, pero alguno del cráneo también, tenemos una serie de cavidades denominadas senos. Estas cavidades tienen en principio dos propósitos. El primero, aligerar el peso de la cabeza. Si fuera todo macizo pesaría muchísimo y nos costaría mucho trabajo mantenerla erguida. Y luego albergan moco. Entonces seguramente habéis escuchado oír problemas de sinusitis, ¿vale? Sinusitis, itis, inflamación, ¿de qué? De los senos, ¿vale? Son estos senos, ¿vale? Se inflama el moco que hay dentro, es como si se pudriera, se infectara, y al inflamarse presiona y suele generar muchos problemas, sobre todo de molestias de cabeza, ¿vale? Pasamos al hueso palatino. Tenemos una parte horizontal y tenemos una parte vertical. Simplemente que sepáis que va a estar en contacto en la parte inferior con lo que sería el techo de la boca, va a estar en contacto con las fosas nasales y por la parte de arriba va a estar en contacto con lo que sería la órbita del ojo, ¿vale? Con lo que sería la cavidad del ojo. ¿Vale? Simplemente nombrar esos elementos. Y pasamos al hueso lacrimal. El hueso lacrimal, recordar que está en la parte interna de la órbita. Y nada, voy a destacar simplemente que tenemos una cresta y un gancho lacrimal. Simplemente, ¿vale? Esto sería la parte de atrás y esta sería la parte de delante. Una cresta y un gancho. Poco más que decir de este hueso. De los huesos nasales, también la verdad que hay poco que decir. Simplemente recordar que forman la parte superior de la nariz, la parte ósea de la nariz. A partir de aquí sería una parte cartilaginosa que formaría todo lo que sería la forma, digamos, de la nariz. Y que entre estos dos huesos, aquí lo vemos bien, hay una sutura. Esa sutura, si os tocáis la parte ósea de la nariz, porque esto se palpa muy bien, en mitad, entre medio de los dos huesos, podemos notar ese hueco, esa sutura, esa unión entre los dos huesos. Habrá gente que lo tenga más marcado y habrá gente que lo tenga menos marcado. Si nos palpamos, arriba es todo hueso, es duro, y conforme vamos bajando en la nariz, veremos que de repente nuestra nariz gana movilidad. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya no es hueso, sino que es cartílago.
Por favor, confirmadme que estáis escuchando lo que yo estoy diciendo. Vale, perfecto. Si en algún momento perdéis el audio, salvo que sea algo general, saliendo y volviendo a entrar suele arreglarse. Me hace una pregunta, perdona. Has dicho que los cornetes también se les conoce como huesos concha, ¿verdad? Sí. Los vais a encontrar también en algunos manuales como huesos concha. Me preguntan también si está siendo grabada la clase. Sí. En principio no me ha dado ningún problema y entonces luego la tendréis subida en el campus. Me preguntan que si el hueso nasal es flexible. No. La parte de arriba, si os tocáis la nariz, no se puede mover, no es nada flexible. ¿Por qué? Porque es hueso. El hueso tiene una pequeña capacidad elástica, pero muy pequeña. Su principal característica es la rigidez. Entonces, luego llega un momento que se puede mover. ¿Por qué? Porque ya deja de ser hueso y es cartílago, pero los huesos nasales no son flexibles. Me preguntan si cuando se recibe un golpe se suele doblar o quebrar. Me imagino que habláis de la nariz. Se pueden romper los huesos de la nariz. Incluso se pueden clavar hacia adentro los huesos de la nariz. Obviamente, cuando hay golpes de este estilo pueden pasar muchísimas cosas. Un segundito. Disculpad si algunas de las respuestas son muy cortas, pero es que hay bastantes preguntas, algunas las respondo en privado, otras más en público, y entonces como hay muchas preguntas tengo que ser más breve. Me me piden que señale en esta imagen los huesos lagrimales. Estarían aquí, serían estos moraditos. De hecho, se había dicho que había una cresta y como un gancho. Aquí se ve la cresta, el gancho no, porque queda en la parte inferior. Pero esto sería la cresta del hueso nasal o hueso, perdón, del hueso lagrimal o hueso unguis. Lo vais a encontrar también con ese nombre. A ver, me están haciendo una pregunta que si esto luego lo vais a tener en papel, depende del curso que estéis realizando. Aquí esta clase es para todos los profesionales que tengan algo que ver con salud, con anatomía y que les pueda interesar el tema. No sé si todo el mundo va a tener toda la información, ¿vale? Porque en función de la especialidad, pues se profundiza más en unos aspectos que en otros. Estas clases son de apoyo para todo lo que estáis estudiando. Entonces, esto luego no lo tenéis en papel como tal. Lo que yo os estoy explicando no lo vais a tener como tal en ningún manual. Es decir, no hay un manual, no sé si me estoy explicando, no hay un manual de esta clase. ¿Vale? Habrá gente que tendrá toda esta información ya en su propio manual porque en el curso se habla de todo esto en anatomía, pero no hay un material específico de esta clase. Por eso estas clases son siempre de apoyo a lo que tengáis en vuestros manuales. Vale, vamos con el hueso Gómez. Aquí lo vemos, pero no lo sabéis situar. Lo vamos a ver en esta imagen. Esta puntita roja, ¿vale? Sería esta parte de aquí del Gómez. ¿De acuerdo? Es decir, sería un hueso que está metido dentro de nuestras fosas nasales, por encima de lo que serían los maxilares, es decir, por encima del techo de la boca tendríamos ese hueso Böhmer.
Antes os he dicho que tiene, a mí me recuerda un poco como a las púas de guitarra, una cosa así. Tiene una especie como de forma de púa y simplemente que veáis que tiene una especie de alas y que tiene diferentes bordes. Nada más. Con que sepáis dónde está es más que suficiente. Me hacen una pregunta. ¿Estas clases entrarían como preguntas en los parciales? No. No va a haber ningún examen de esta clase, ¿vale? ¿Pueden caer cosas que yo haya dicho? Hombre, pues depende de la materia que estéis estudiando. A lo mejor estas clases os pueden servir para saber la solución de alguna de esas preguntas, pero no va a haber unas preguntas específicas de esta clase. Las preguntas siempre van a ser de vuestros materiales. Me hacen un comentario y es que algunos de los nombres en algunos de los manuales que tenéis salen con otras terminologías. Por eso yo os intento dar siempre varios nombres. ¿Por qué? Porque en función de dónde lo veáis, lo utilizan con un nombre o lo utilizan con otro nombre. Por ejemplo, os estoy nombrando todo el rato el malar, pero también lo vais a encontrar como cigomático. Entonces, a un mismo hueso, a una misma estructura, hay veces que le dan diferentes nombres. Vale, continuamos con el maxilar inferior. Antes os he dicho que es el único hueso móvil de toda esta cabeza. Nos permite masticar y nos permite hablar. ¿Vale? Es un hueso que estamos continuamente además moviendo con bastante frecuencia. Cosas que podemos nombrar. Esto es una imagen anterior y esto es una imagen lateral. La cabeza mandibular sería esta zona de aquí, con un cuello, aquí lo tendríamos, la cabeza con el cuello, ahí lo vemos muy bien, la cabeza con el cuello. Y en la parte de arriba tenemos un cóndilo, ¿vale? Para articular en la articulación ATM, articulación temporomandibular, entre el temporal y la mandíbula. Que sepáis que este cóndilo tiene meniscos igual que la rodilla, ¿vale? En la articulación temporomandibular tenemos también meniscos igual que tenemos en las rodillas, obviamente más pequeños y adaptados a las superficies articulares que tenemos aquí. Pero pueden tener los mismos problemas de desgaste, de cosas así, ¿vale? Más cosas interesantes, tenemos aquí un ángulo de la mandíbula entre lo que sería la rama horizontal y la rama vertical, este ángulo. Tendríamos también un proceso coronoides o una apófisis coronoides, esta que tiene aquí con forma de pico. Esto es para una inserción muscular que nos permite masticar y mover la boca. Más cosas, vamos a encontrar los alvéolos para cada uno de los dientes. Vamos a encontrar también los tubérculos mentonianos, lo que sería la barbilla, y un agujero mentoniano, que también lo podemos encontrar. Si palpamos, ¿vale? Podemos encontrar ahí una serie de agujeritos. También va a ser para la salida de ciertos nervios. ¿De acuerdo? Y esto sería el hueso maxilar inferior. Una parte vertical, una parte horizontal, los alvéolos, los tubérculos, unos agujeros y en la parte vertical, arriba, el cóndilo y el proceso o apófisis coronoides. Y nos vamos al hueso cigomático. Cigomático o malar. Lo vais a encontrar con los dos nombres. ¿Qué podemos decir? Pues que hacia atrás tenemos un proceso temporal, ya nos dice con quién articula, va a articular por detrás con el hueso temporal. Vamos a encontrar también un proceso frontal. ¿Para qué? Para el hueso frontal y que va a formar parte de la órbita. Con que sepamos esto, más que suficiente. ¿Vale? Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con lo que hayamos visto hoy en esta clase? Os recuerdo como siempre, a lo mejor ahora no nos sale una duda, pero cuando volvamos a ver la clase o mientras estemos estudiando, me surge una duda. Sin ningún problema os podéis poner en contacto conmigo, me mandáis un correo y
yo gustosamente trataré de ayudaros en lo que buenamente pueda. También os digo siempre, mucha información para una sola clase. No os vais a saber todo esto por haberlo escuchado una vez. Esto simplemente quiero o lo preparo con el objetivo de que sobre todo identifiquemos, en el caso de los huesos, dónde están cada uno de estos relieves para que luego cuando los volváis a escuchar o los estudiéis, ahí va, sí, es verdad, estaba por aquí o esto era, ¿vale? Los situéis sobre todo cada uno de estos relieves. ¿No hay ninguna pregunta? Me imagino que las preguntas vendrán cuando realmente nos pongamos a estudiar o ya llevemos mucho temario estudiado y entonces empecemos a plantearnos cuestiones sobre anatomía. Vale. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vale. Si no hay ninguna pregunta, pues nada, como siempre, agradeceros la asistencia. Espero que la clase os haya resultado interesante, que os sirva para vuestra formación. ¿Vale? Lo dicho, quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda en el futuro. Y nada, espero que nos veamos en la siguiente clase. Muchas gracias, que paséis buen fin de semana y hasta luego.